Buenas noches para todos. Muchas gracias por asistir a esta quinta sesión eh, del curso Gerencia Financiera de la Maestría en Gestión Financiera. Voy a compartirles entonces unas diapositivas. Vamos a ver temas como el presupuesto capital, la gestión de cobranzas, la morosidad en el pago y los árboles de decisión. ¿Okay? Entonces, les pido por favor que si no me escuchan o si llegan a observar que la imagen de la diapositiva pues no se observa, me lo hagan saber. ¿Ok? Bueno, entonces procedo a compartir pantalla. Listo. Ok, ya me dice que estoy compartiendo para todos. Perfecto. Voy a cerrar aquí esto. Y voy a ampliar la diapositiva. Por favor, me confirman si ya están observando la diapositiva ampliada. Sí se ve, profe, pero ampliada no. Ampliada, ¿no? A ver. ¿Y ahora? Sí, señor. Ahora sí. Ok, muchas gracias, Robert. Bueno, perfecto. Entonces, como pueden observar allí, esta es nuestra quinta sesión. Eh, Vamos a ver el tema de presupuesto capital, gestión de cobranzas, morosidad y árboles de decisión. Entonces, vamos a iniciar con el presupuesto capital y CAPEX. ¿Okay? Bueno, el presupuesto de capital, ¿qué es? Es una herramienta utilizada para evaluar y seleccionar las inversiones a largo plazo, ¿cierto? Que permitan maximizar el valor de los propietarios, o sea, el valor económico, ¿sí? Y financiero de los propietarios, de los accionistas si tiene acciones, ¿cierto? Bueno, antes de explicar el proceso de elaboración del presupuesto de capital, es necesario definir dos importantes conceptos, lo que es el gasto de capital y lo que es el gasto operativo. ¿Sí? El gasto de capital es conocido como capital expenditure o CAPEX en inglés, ¿cierto? Es un desembolso de dinero que realiza la empresa, que se espera generará beneficios durante un periodo mayor a un año, ¿sí? A largo plazo, como por ejemplo expandir las operaciones, reemplazar o renovar activos fijos y obtener algún otro beneficio menos tangible y que presenta beneficios contables y fiscales, ¿cierto? Yo les había comentado en alguna sesión pasada de que uno de los beneficios de poder acceder a la denominación de CAPEX es el que puedan acelerar, ¿sí? La amortización de estos activos y eso pues les va a permitir eh, pagar menos impuestos. ¿Sí? Bueno, existen dos clases de CAPEX. El primero es el CAPEX de mantenimiento, destinado a mantener la capacidad productiva de la empresa en el nivel actual y se relaciona con las amortizaciones. El otro tipo de CAPEX es el CAPEX de expansión, ¿cierto? Que está orientado al crecimiento, sí, expansión, crecimiento de la capacidad productiva y se relaciona con los activos fijos nuevos, ¿ok? O sea, exclusivamente que sean nuevos. En contraposición, el gasto operativo, ¿sí? Es un gasto fluctuante variable, ¿cierto? Como el gasto, por ejemplo, de alquileres, en formación o capacitación de personal, y está relacionado con operaciones de la empresa y sus beneficios, ojo, se reciben durante el lapso de un año o menos, ¿cierto? Bueno, los desembolsos en la compra de activos fijos constituyen gastos de capital, ¿sí? Pero no todos los gastos de capital se clasifican como activos fijos, ¿cierto? Por ejemplo, un desembolso de 20 millones de pesos para realizar una campaña publicitaria, ¿cierto? Que se espera, supongamos que producirá beneficios durante un periodo de 3 años, pues es un gasto de capital, pero rara vez se le considera un activo fijo. Mejor dicho, eso no es un activo fijo, ¿cierto? Bueno. Ahora veamos los pasos involucrados en el proceso de presupuestación del capital. ¿Quién me ayuda leyéndolo, por favor?
Alguien que se anime, por favor. Pasos involucrados en el proceso de presupuestación del capital. Este proceso consiste en 5 pasos diferentes, pero interrelacionados. Primero, elaboración de propuestas. Las propuestas de nuevos proyectos de inversión surgen en todos los niveles de la organización y son revisados por el personal financiero de la misma. Las propuestas con grandes desembolsos se ven sujetas a un escrutinio más cuidadoso que aquellas menos costosas. Segundo, revisión y análisis. Los administradores financieros llevan a cabo revisiones y análisis formales para evaluar los méritos de las propuestas de inversión. Tercero, toma de decisiones. Casi siempre es el consejo directivo el que debe autorizar los gastos que exceden cierto monto. Por otro lado, es frecuente que los gerentes de planta tengan autoridad para afrontar las decisiones necesarias para mantener en movimiento la línea de producción. Cuarto, implementación. Después de la aprobación, se realizan gastos y se implementan los proyectos. Los gastos relacionados con grandes proyectos suelen llevarse a cabo en fases. Quinto, seguimiento. Los resultados se supervisan y los costos y beneficios reales son comparados con los que se esperaban. Si los resultados difieren de las expectativas, se implementará de algún tipo de acción. Aunque cada paso del proceso es importante, los pasos 2 y 3 consumen la mayor parte del esfuerzo. El quinto paso, seguimiento, es un paso muy importante, aunque muchas veces dejado de un lado. Su propósito es permitir que la empresa mejore continuamente la precisión de sus estimaciones de flujo de efectivo. Correcto, muchas gracias, Robert. Eh, bueno, yo por ahí escuché a alguien, sí. Ah, Luis, ok. Bueno, volviendo. Bueno, entonces, como dice allí, esos son los 5 pasos, ¿cierto? Necesarios para o involucrados en el proceso de presupuestación del capital. Y como decía allí en la parte inferior, pues los pasos 2 y 3 son los que consumen la mayor parte del esfuerzo, ¿cierto? La revisión y el análisis, que eso necesita aprobación de los revisión, análisis y toma de decisiones, específicamente toma de decisiones, necesita autorización, ¿cierto? El consejo directivo para, bueno, toda vez que se exceda de cierto monto, ¿cierto? De lo contrario, pues no se necesita ese visto bueno del consejo directivo. Y seguramente, pues porque puede poner en peligro los recursos, el presupuesto de la empresa en ese momento, ¿cierto? Y también hace énfasis en que el seguimiento, ¿cierto? Que muchas veces es dejado de lado, ¿sí? Se nombra, pero no se ejecuta, pues sí es importante llevarlo a cabo el seguimiento de todos estos 4 procesos anteriores. ¿Para qué? Como dice allí, para hacer como una revisión, una mejora continua, ¿cierto? De esas estimaciones de flujo efectivo y para que en el futuro, pues sean más precisas aún, ¿sí? Porque eso nunca son completamente perfectos, eso siempre tienen variaciones, pero pues hay que intentar acercarlo más a la realidad, lo que más se pueda, ¿cierto? Bueno, ahora veamos las fases de elaboración. Estas sí no son del proceso, sino fases de elaboración del presupuesto capital. Entonces dice allí, para elaborar el presupuesto capital se requiere cumplir con las siguientes 6 fases. Primero, analizar y estudiar el plan estratégico. Entonces, esto contempla analizar todo lo que la empresa necesita hacer para crecer y fortalecerse, ¿cierto? De acuerdo con su planificación, ¿sí? Lo que haya estimado entonces el área de planeación, de planificación financiera. Eso tiene que ver también con la revisión del plan estratégico, ¿sí? Cuáles son los planes de acción que se van a implementar para poder cumplir, ¿cierto? Con ese plan estratégico. Eso también involucra revisar ese presupuesto que tiene que ir en concordancia con la misión y la visión de la empresa, con el cumplimiento de las metas. Eso también requiere un análisis DOFA, ¿sí? Elaborar una matriz DOFA y con esa matriz realizar el análisis DOFA para determinar las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, ¿sí? O sea, hacer un diagnóstico y así entonces poder definir las inversiones en las que se va a involucrar o en las que va a invertir pues la empresa. Segundo es identificar oportunidades de inversión. Hay muchas oportunidades de inversión en el mercado, ¿cierto? Pero entonces hay que determinar cuáles son las que son
relevantes y viables para la empresa, ¿cierto? Entonces se identifican mediante la selección de posibles proyectos que encajen con la meta corporativa de la empresa, así como la totalidad de su plan estratégico. Y se determina cuáles, ¿cierto?, son o cuáles van a representar obligaciones para la empresa y cuáles sí van a representar o representarán ganancias para la misma, ¿sí? Porque pueden ser que proyectos, que hayan varios proyectos y uno va a resultar siendo un encarte o puede tener un nivel de riesgo bastante elevado y en lugar de beneficiar a la empresa lo que va a hacer es causarle pérdidas, ¿cierto? Es posible. Si hay un nivel de riesgo que pues puede fluctuar mucho, ¿no? O que no se estimó convenientemente, que pasa muchas veces. Tercero, evaluar financieramente a través de algún método. Implica procesamiento de datos contables, ¿cierto? Proyección de las ventas, que es con lo que se empieza a elaborar, ¿cierto? El presupuesto capital. El cálculo del capital de trabajo, ¿sí? Lo que se va a requerir para cubrir la operación de la empresa en el corto plazo, ¿sí? Los gastos de personal, los gastos de servicios, los gastos de no sé, alquileres, si se están alquilando, bueno, todos los costos diarios, mejor dicho, de operación de la empresa, ¿cierto? La inversión inicial también, la proyección que se estiman de los gastos, un análisis de sensibilidad, ¿para qué? Pues para poder ir variando, ¿sí? Esos gastos, esas proyecciones de gastos, de inversión en capital de trabajo, inversión inicial, de las ventas, ese análisis de sensibilidad lo que nos va a permitir es ajustar o hacer cambios para determinar si efectivamente eso va a ser pues viable o no el invertir en esos proyectos, ¿cierto? Y ese análisis de sensibilidad pues finaliza o tiene como meta el poder determinar o estimar los flujos de caja, ¿cierto? Y dentro de los flujos de caja, pues ustedes saben que está en el flujo de caja, se encuentra, perdón, el flujo de caja libre, ¿cierto? Que es el que permite conocer o con el cual normalmente se aplican los métodos de evaluación financiera de proyectos. ¿Y por qué? Porque a través de este flujo de caja libre es porque independientemente del tipo del origen del financiamiento, si es con deuda o si es con capital propio que se financia, pues nos permite saber o determinar la rentabilidad, ¿cierto? De esos flujos netos de efectivo. Entonces, existen dos métodos para la toma de decisiones, ¿cierto? El A, que es un enfoque de aceptación-rechazo, implica determinar si se cumple con unos criterios mínimos de aceptación, ¿cierto? Estipulados por la empresa, mínimos, ¿sí? Y el más común, el más utilizado es el método de calificación, que consiste en el otorgamiento de calificaciones, ¿sí? O digamos que de criterios de aceptación, más bien, de calificaciones a los proyectos con base en una medida predeterminada como el rendimiento, que ese es el que más, sí, el rendimiento que se consiga, que se compara contra el costo oportunidad o tasa de interés de oportunidad o, sí, o tasa de descuento, que es lo mismo. Entonces, algunas de estas técnicas dentro de los métodos de calificación son los que ustedes conocen, el valor presente neto, el periodo de recuperación de la inversión ajustado, ¿cierto? Y la tasa interna de retorno. Como cuarto fase tenemos comparar y seleccionar proyectos. Consiste en seleccionar los proyectos comparando la tasa de rentabilidad del proyecto, ¿cierto? Obtenida después de proyectar los flujos de efectivo que tienen entradas y salidas de efectivo, ¿sí? Contra el costo promedio ponderado al capital, ¿cierto? Como ustedes saben, el costo promedio ponderado al capital es, como su nombre lo dice, es un promedio de financiarse entre deuda y capital propio, ¿cierto? Entonces, si esa tasa de rendimiento del proyecto es superior a ese costo promedio ponderado de capital o costo de capital, pues se invierte en el proyecto, de lo contrario no. Quinto, factores cualitativos, juicios y presentimientos. Eso es importante considerarlo porque muchas veces en estas fases de elaboración del presupuesto capital no se tienen en cuenta y resulta que muchas veces esos aspectos son a veces
hasta más importantes que todas las proyecciones que se hagan de los flujos de caja y todo eso. Es bastante importante esos factores cualitativos, juicios y presentimientos, sobre todo de gente que ya haya tenido experiencias con, digamos, implementación de esos proyectos o inversión en esos proyectos, o si lo han hecho en otros países con condiciones similares, etcétera, pues esa información es muy valiosa, ¿cierto? Entonces se realiza un análisis de factores cualitativos, juicios y presentimientos con base en la experiencia de los propietarios y de la gente conocedora del entorno, ¿cierto? Y por último, la sexta fase es la implementación, seguimiento, control y revisión. Entonces, cuando el proyecto se acepta, se pone en marcha, obviamente, y los encargados del proyecto deberán ser jueces en el desempeño del mismo, ya que deben monitorear constantemente el proyecto y, por supuesto, los indicadores financieros que se generen y, por lo tanto, intervenir o hacer ajustes si es necesario. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, señor. ¿Alguien quiere comentar alguna experiencia en la elaboración de un presupuesto capital o inversión en algún proyecto? Puede ser personal, si no es de tipo pues laboral. No. Bueno, entonces continuamos. Un ejemplo de presupuesto capital. ¿Quién me ayuda por favor leyendo el ejemplo del presupuesto capital? Es bastante sencillo. Dice, el presupuesto de capital para la expansión de una fábrica de calzado implica 3 pasos. Registrar el costo de la, no me deja ver el... Inversión, proyectar los flujos de caja de la inversión y comparar las ganancias proyectadas de inflación con las tasas de inflación. Ahí se me pierde esa última palabra. Y el valor. El valor temporal de la inversión. Okay. Se consideran los siguientes datos de la empresa. Activos, 260 millones. Pasivos, 60 millones. Patrimonio, 200 millones. La inversión que se plantea hacer es la siguiente. El equipo de producción cuesta 15 millones y genera un rendimiento anual de 5 millones de pesos. Se estima que la inversión se recuperará en 3 años. El cálculo es 3 años por 5 millones igual a 15 millones. Como se puede apreciar en el ejemplo, la inversión no es muy alta comparada con el patrimonio de la empresa. El rendimiento puede considerarse bueno. También se debe considerar la inflación, lo cual aumentaría el periodo de tiempo que tarda en recuperar la inversión. En todo caso, se deben usar los métodos para valorar la inversión y determinar su incidencia dentro del capital que se presupuesta y el capital actual. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces ahí vemos un ejemplo, obviamente bastante sencillo, sin observar estados financieros, proyecciones, sino muy simple, pero pues así es que, digamos, se puede entender más fácilmente la idea de los pasos y lo que hay que considerar en la elaboración de un presupuesto capital. ¿Okay? Bueno, ahora pasemos a otro tema que es el rol de la cobranza, ¿sí? Bueno, tener portafolios de clientes con atrasos, ¿sí? O clientes que no pagan, incobrables, es parte del negocio financiero. El problema radica cuando ese porcentaje sobrepasa los límites esperados. Aunque considerando muchas veces como el paso final del ciclo de crédito, en realidad, la cobranza juega un papel mucho más integral en este proceso. La cobranza, el proceso de cobranza es un importante servicio que permite el mantenimiento de los clientes, al igual que abre la posibilidad de volver a prestar. ¿Sí? Ese es ahí donde está realmente lo que hay que cuidar, ¿no? Que le vuelvan a uno a prestar. Es un proceso estratégico y clave para generar el hábito y una cultura de pago en los clientes. La cobranza puede ser vista también como un área de negocios cuyo objetivo es generar rentabilidad, convirtiendo pérdidas en ingresos. Sí, es cierto.
La cobranza es parte integral del ciclo del crédito, no debe ser entendida como el paso final, ya que es durante este proceso cuando la institución, ¿sí? La empresa recibe valiosa retroalimentación sobre las políticas generales y actividades específicas de cada subproceso. ¿Cuáles subprocesos? Pues de promoción, evaluación, aprobación, desembolso y seguimiento, ¿cierto? Que se hace a los clientes. ¿Ok? Ahora veamos qué es la morosidad. Existe la opinión común que la morosidad comienza cuando el cliente falla en el pago puntual de una cuota, generando así un problema de cobranza. Sin embargo, muchos problemas en la cobranza podrían evitarse si las instituciones financieras, ¿sí?, se aseguraran que los procesos previos al proceso de cobranza son conducidos correctamente, ¿sí? Se han hecho una buena sí, un análisis previo de a quién le van a prestar dinero y a quién no, ¿cierto? Lo que claramente está bajo el control de las instituciones financieras, obviamente porque ellas son las que prestan. A continuación se presentan algunos de los errores más comunes dentro de los subprocesos antes de la cobranza. Entonces, uno de estos es la promoción. El producto, sí, el producto financiero no responde a las necesidades reales de los clientes. Puede suceder, ¿sí? O sea, le están ofreciendo un producto que realmente no es lo que se acomoda a su necesidad, pero pues es lo que hay disponible. Eso muchas veces es lo que pasa. Falta una clara definición del cliente objetivo también. El destino del crédito difiere del destino pretendido con el producto. También pasa con mucha frecuencia. No se promociona la relación crediticia a largo plazo, ¿sí? No se le dice, mire, si usted empieza a solicitar un crédito pequeño, pues nosotros entonces vamos conociendo cómo es su comportamiento de crédito y más adelante seguramente con mucha más facilidad le podremos otorgar un crédito más elevado, ¿sí? Un mayor monto, ¿sí? Eso abre muchas puertas, ¿cierto? Pues yo les comento en mi caso, yo siempre he sido muy juicioso en el pago de mis créditos, ya sea crédito rotativo, tarjetas de crédito, y pues yo tengo un muy buen score, y eso ¿qué beneficia? Pues que muchos bancos conocen esa información y muchas veces lo contactan a uno para ofrecerles créditos con muy buenas tasas, ¿sí? Por ejemplo, últimamente me he dado cuenta que algunos bancos están ofreciendo tasas, están prestando recursos a tasas del 0,89% mensual, ¿cierto? En cambio, hay otros bancos que normalmente están prestando al 1,89%, así hay una diferencia 1% mensual, que eso pues es representativo. Y eso no se lo ofrecen a las personas, por ejemplo, que tienen un mal historial crediticio, ¿cierto? Sino los que tienen un buen historial crediticio, que ellos, porque pues ellos están haciendo como un análisis, ¿cierto? De cuál es el posible riesgo de impago que representaría cada uno de los clientes, ¿cierto? Y pues si uno tiene un buen historial, ellos no tienen que incluirle ese porcentaje extra de riesgo, ¿cierto? Al crédito que fueran a otorgar. ¿Okay? En los Estados Unidos, por ejemplo, utilizan es por medio de los puntos, ¿sí? El puntaje crediticio. Y ese puntaje que le dan a las personas o a las entidades, sí, a las empresas, pues eso considera diferentes aspectos. Uno es los montos que maneja, las cantidades que maneja, la frecuencia con que está pidiendo créditos. También se considera la cantidad de productos financieros que haya utilizado, ¿sí? Todos esos factores entonces van a determinar un puntaje y dependiendo entonces del puntaje que obtengan, pues le pueden ofrecer una tasa de interés más baja o por el contrario, si hay un riesgo más elevado de lo normal, pues una tasa de interés más elevada, ¿sí? Así es como ocurre en las economías avanzadas. Y me acuerdo de alguna de las, Experian, sí, Experian es una de esas empresas, esa llegó aquí a Colombia, ellos están manejando ese criterio de puntaje, y esa empresa es multinacional, eso está en Estados Unidos, en Canadá y en otras economías, y pues así es que ellos manejan ese mercado,
y pues es considerado pues, bastante razonable, ¿cierto? Y pues esa es la mecánica que se aplica para tanto para las empresas como para el crédito, digamos, de libre inversión para personas, ¿sí? Que puedan utilizar sus recursos para lo que quiera, para comprar, gastar, pero si son, por ejemplo, para créditos educativos, para compras de activos, etcétera, pues ahí sí tienen otras condiciones, obviamente. Y seguramente también pedirán algún tipo de respaldo, ¿cierto? Bueno, entonces continuando, entonces, en el de promoción, entonces el producto no responde a las necesidades reales de los clientes, falta una clara definición del cliente objetivo, el destino del crédito difiere del destino pretendido con el producto, no se promociona la relación crediticia a largo plazo sobre la base del pago oportuno de las cuotas del crédito y falta de capacitación del asesor de crédito y el vendedor, ¿sí? O sea, eso pasa muchas veces cuando es un asesor nuevo, pues le falta como el poder interactuar digamos, convencer al potencial cliente, ¿sí? De los beneficios que podría representar un crédito, de la ventaja o digamos, una tasa de interés, digamos, más baja, ¿sí? En comparación con los que ofreciera la competencia que podría utilizar esos recursos también para, no sé, adquirir una oferta, un descuento en, no sé, en algún servicio o utilizar esos recursos para invertirlos y obtener un mayor rendimiento. Hay diferentes formas, pero pues eso tiene que ver ya más es con ¿sí? Con la capacitación en ventas que tenga ese asesor, ¿cierto? Bueno, la evaluación son las fallas en la aplicación de la metodología de crédito, como el monto del crédito sobrepasa la capacidad del negocio o que los clientes presentan sobreendeudamiento, ¿cierto? También puede ser que un cliente tiene malas referencias o una actitud negativa hacia el pago puntual, ¿sí? Esas personas que nunca pagan a tiempo, pues ahí están reflejadas. No se verifica la consistencia de la información, ¿sí? Registran una información en un lado, otra información en otro lado, y pues toca pues incurrir en un costo para determinar cuál de esa información que ha suministrado es correcta, si está completa o si está incompleta, si es verdadera o si es falsa, etcétera, ¿cierto? O no existe control de la documentación, ¿sí? eh, Posiblemente no entregó nunca la cédula, sino el pase, y de pronto en esa imagen no se observaba bien la cédula. Bueno, hay tantas diferentes motivos. Carencia de políticas claras para la renovación de créditos, ¿sí? También puede ser un error común. La falta de herramientas para el análisis y control del riesgo, también. Herramientas que permitirían mayor entendimiento de la probabilidad de no pago del cliente, ¿sí? Los motivos, razones, pueden ser personales, pueden ser laborales, ¿sí? O simplemente culturales. Identificando las causas en el entorno que podrían afectar la recuperación de un crédito desembolsado y alertar a la alta gerencia acerca de los múltiples eventos asociados con una débil identificación de los riesgos operacionales. Como dice allí entre paréntesis, pueden ser fraudes, deficiente infraestructura, contradicciones y vacíos en los procesos. Bueno, ahora quién me ayuda por favor leyendo aprobación y desembolso. Errores en aprobación y desembolso. Alguien que no haya participado. ¿No? Bueno, entonces yo continúo. Aprobación. Entonces, errores en la aprobación. Decisiones son influenciadas por la presión de alcanzar metas,
se toman de manera subjetiva, basadas en la confianza o experiencia del asesor de crédito sin el debido análisis de crédito. Permítame que por ahí que alguien llegó. Ok. Bueno, errores en el desembolso o en los desembolsos. Pues una ausencia de un análisis objetivo para el establecimiento de las condiciones de crédito, monto a prestar, plazo, monto de la cuota, fecha más oportuna para el pago de las cuotas del crédito. Puede ser también una falta de motivación del cliente para el pago oportuno, debido, por ejemplo, a la carencia de educación, carencia de educación, la falta de educación y recordación al cliente durante el desembolso, ¿sí? Puede ser. Que no existan canales alternativos de pago, ¿sí? Como por ejemplo que no se pueda pagar por internet, que eso es grave en estos momentos. Agentes y redes de pago que pueden reducir los costos de transacción para los clientes, o también errores operativos en la formalización del crédito, como no identificación del titular o falta de firmas en los contratos y documentos de crédito. Puede pasar, ¿no? Bueno, y otro aspecto a considerar es el retraso en el desembolso de créditos, que podría ocasionar la pérdida de la oportunidad de inversión y en consecuencia la desviación de los fondos del crédito o su uso para fines de consumo. También puede suceder. Llega y solicita crédito para una cosa y lo utiliza para consumo, que eso también ocurre. Adicional a los posibles errores en los subprocesos, las altas tasas de morosidad resultan de la falta generalizada de planeación en el proceso de cobranza. Frecuentemente la gestión de cobranza se aprecia como una actividad secundaria, ¿sí? Y en muchas organizaciones inexistentes o sin una estrategia definida. Niveles elevados de morosidad también pueden originarse en problemas sectoriales, ¿sí? O sea, sectores específicos, sociales, por enfermedades, robos, accidentes, estafas, desastres naturales y demás contingencias. Cuando las instituciones financieras observan un alza en la tasa de morosidad, pues es importante que analicen, ¿cierto?, la cartera vencida, ¿sí? Que miren bien cuáles son esos clientes que están dejando de pagar con mucho cuidado para identificar claramente el origen de esa mora en el pago y estimar cuál va a ser la probabilidad de pago, y así como definir las estrategias de cobranza que van a ser más eficientes. Las herramientas de análisis y control del riesgo contribuyen significativamente a la identificación de amenazas en las operaciones para reducir el impacto en la mora. Esta identificación se realiza a través del proceso conocido como data mining, ¿sí? Lo que es explicado, bueno, más adelante. La gestión de cobranza es el conjunto de acciones coordinadas y aplicadas adecuada y oportunamente a los clientes para lograr la recuperación de los créditos, de manera que los activos exigibles de la institución se conviertan en activos líquidos de la manera más rápida y eficiente posible, manteniendo en el proceso la buena disposición de los clientes para futuras negociaciones. En tal sentido, la gestión de cobranza es un proceso bastante interactivo con los clientes que parte del análisis de la situación del cliente, un oportuno y frecuente contacto con el cliente, ofreciendo en el proceso de negociación alternativas de solución oportunas para cada caso y registrando las acciones ejecutadas para realizar un seguimiento continuo y el control del cumplimiento de los acuerdos negociados. Algunas acciones típicas en la gestión de la cobranza se describen a continuación junto con un flujograma con el proceso que sigue la gestión de cobranza. Entonces, primero vemos el análisis del caso. Entonces, ahí que se mira quién es el cliente, cuál es su situación, cuáles fueron las condiciones para el otorgamiento del crédito, por qué cayó, por qué entró en mora. Aquí podemos considerar fuentes internas y externas de información, como por ejemplo centrales de riesgo, ¿sí?, relación con los deudores, etcétera. También el contacto con el cliente, entonces nos hacemos preguntas como qué información registra el cliente, dónde está ubicado el cliente, cuáles acciones ya fueron ejecutadas. En cuanto al diagnóstico, cuál es el problema a raíz de la morosidad o generada a raíz de la morosidad actual, qué tipo de cliente tenemos, ¿sí?, en general. En cuanto a una generación de alternativa, cuáles son las posibles soluciones. El objetivo de esta acción es la venta del beneficio para crear una cultura de pago en el cliente. ¿Okay? Obtención de compromisos de pago. Entonces nos hacemos preguntas como, ¿realizamos una buena negociación? ¿Sí?
la institución financiera debe identificar claramente cuándo, dónde, cómo y cuánto pagará el cliente y recordarle, por ejemplo, que el cliente que se encuentra en una situación de sobreendeudamiento o de disminución de ingresos, pues establecerá una jerarquía, ¿sí? Entonces dice, no, pues estoy en problemas, voy a empezar por ponerme al día con qué. Entonces él establece una jerarquía en el pago de las deudas y con eso pues se logra que el cliente le dé prioridad al pago del crédito con el que tiene la institución financiera, ¿cierto? Cumplimiento de compromisos de pago. Ahí ya se hace la pregunta, ¿el cliente cumplió con el compromiso de pago en la fecha indicada? Ese cliente demuestra que quiere pagar. El objetivo es mostrar consistencia a lo largo de toda la gestión de cobranza. No basta el compromiso, sí, que yo me comprometo y tal cosa, y la actitud positiva del cliente hacia el pago, porque los gestores de cobranza deben realizar seguimiento a los compromisos de pago para que efectivamente pues se hagan realidad, no que se queden como dice allí, en compromisos de actitudes positivas. El registro de acciones, las acciones, entonces nos hacemos preguntas como las acciones que está llevando a cabo la institución financiera o la empresa de cobranza está siendo coordinada. Es importante considerar o ponerse en el lugar de la persona, ¿sí? del moroso, que continuará la gestión de cobranza. Seguimiento del caso. Nos hacemos pregunta, ¿conocemos la actual situación del cliente y las acciones realizadas? ¿Cierto? Y en la intensificación de las acciones, podemos hacer la pregunta, ¿cuál es la acción a tomar que nos permita recobrar el activo de manera más inmediata o más rápida? Otra pregunta es, ¿cuáles son los activos que el cliente posee que podemos recuperar con una acción legal, ¿cierto? Si vale la pena entrar a un pleito legal, ¿sí? O condonársela, eso también puede ser, toca analizar esa relación costo-beneficio, ¿cierto? En esta fase el interés es recuperar el activo aún a costa de perder al cliente. Sí, eso se lo tienen bien claro. Y por último, definiendo los créditos, ¿cierto? Los que sean pérdida. Es importante también que las instituciones financieras definan claramente las condiciones para reconocer la pérdida de un crédito, es decir, cuando la gestión de cobranza ha finalizado. Puede ser cuando se ha agotado todas las estrategias posibles para la recuperación de la deuda o cuando la probabilidad de pago es muy baja. En general, se debe analizar el costo-beneficio de las medidas judiciales, reportando al cliente moroso y otras acciones permitidas por la ley. Eso que vemos a mano derecha es precisamente ese proceso. Comienza por la preparación e investigación, proceso de contacto, de contactar, ¿cierto? Si hay un contacto, como se ve ahí la flecha a la izquierda, o si no, entonces sería al lado derecho, como dice no contacto. De todos modos, si no hay contacto, pues se hace una búsqueda y si con esa búsqueda se logra contactar, pues como vemos ahí en esa flechita roja punteada, pues vuelve nuevamente al punto de hay contacto. Ahí en el punto de hay contacto, entonces empieza el proceso de negociación. En la negociación entonces pueden haber tres alternativas, que ese cliente pague, que haga una promesa de pago o que por el contrario se niegue a pagar, ¿cierto? Si se niega a pagar, entonces tiene luego, como vemos allí en la flecha, bueno, el cuadrito amarillo clarito que luego tiene dos flechitas, dos opciones, dice, si se rechaza, entonces es posible que no pueda pagar o que por el contrario no quiera pagar, ¿sí? Que tenga los recursos pero no quiera pagar, eso también puede suceder. Ahí entonces pasaría automáticamente al cuadrito, a ese rectangulito rojo que se aplicarían unas acciones, intensificarían las acciones para lograr el pago por parte de ese cliente moroso. Y por el contrario, si es una promesa, entonces pueden ocurrir dos situaciones. Que esa promesa realmente se lleve a cabo, se cumpla, ¿sí? Como ahí en ese cuadrito verde, o que no se cumpla, ¿cierto? Bueno, y eso, y si por el contrario, después de la negociación, el cliente paga, pues ahí ya como se dice, se logró el objetivo, ¿cierto? Y ya después cuando supongamos que llegan a este cuadro de intensificación de acciones, ¿cierto? Se llegan a cabo unas medidas un poco más hostiles, podríamos decirle, más intensas para lograr el pago de esas deudas. Entonces eso puede ocasionar el que realmente se logre el que el cliente pague
entonces sería un resultado exitoso, ¿sí? Y por el contrario, si no se pudo, ¿sí? A pesar de esas medidas que se implementaron, de todos modos el cliente no pagó, pues ya toca llevarlo, como se dice, a una cuenta por cobrar incobrable, que es una pérdida, ¿cierto? Bueno. Entonces, continuando ahí, el cliente debe percibir la gestión de cobranza como algo continuo y no algo esporádico, de allí que resulte muy importante el seguimiento oportuno y rápido de las acciones de cobranza por los diversos participantes de la gestión. ¿Cómo puede ser esa gestión? A través de call center, asesores de crédito y gestores de campo. El cliente debe sentir que se le está más bien, se le está llamando constantemente, siendo dinámicos, ágiles y resolutivos para controlar la situación. Es fundamental realizar acciones dirigidas a todas las personas que participaron en el crédito, ¿sí? Incluyendo cónyuges, garantes y familiares o amigos que ofrecieron referencias de acuerdo con su perfil de riesgo y su probabilidad de pago. ¿Okay? ¿Hasta ahí alguna pregunta o duda? No, profe, pues yo quiero comentar algo. Me parece muy importante este tema que usted menciona y creo que va muy acorde con la actualidad de la banca. Yo diría que uno de los factores no predecibles que más ha afectado en este momento, pues los índices de cartera morosa de los bancos, pues fue todo el efecto económico de la pandemia. Claro. Y pues esto ha obligado, primero que todo, a la superintendencia a través de la circular 022, generar todo un programa de acompañamiento a los deudores. Sí. Y los bancos se han venido acogiendo a esa circular de distintas maneras, ¿no? Algunos de una manera un poco más proactiva, otros más reactiva, pero finalmente todos los bancos han tenido que empezar a estudiar particularmente cada caso, Sí. han tenido que segmentar a sus clientes según el nivel de afectación que hayan tenido durante la pandemia, algunos con unas afectaciones moderadas, quizá disminuciones en ventas entre un 25 y un 50%, algunos con disminuciones ya muchísimo más altas, de superiores al 50, y algunos que en este momento todavía están hasta ahora reactivándose, como los hoteles y como las empresas de entretenimiento, los eventos, muchas cosas, ¿no? Los bares. Entonces, esa segmentación, ese análisis particular de los clientes, pues ha derivado en alivios, ¿sí? Alivios como redefiniciones de crédito. Entonces, pues digamos que una de las generalidades es que se está dando casi el doble del plazo inicial o del plazo límite de un crédito. Por ejemplo, un crédito de libre inversión que naturalmente se da a 60 meses. Los bancos están incluso alargando ese plazo hasta 120 meses para que el cliente pueda pagar. Están dando periodos de gracia, están haciendo finalmente les tocó fortalecer su área de cobranzas de una manera impresionante, e incluso lo han tenido que migrar a las oficinas. Hay entidades financieras donde pues cobranzas eran muy aparte del área comercial, y ahora ya los comerciales de por sí Están haciendo tienen esa labor. que cobrar, tienen que hacer esa gestión. Y eso, pues digamos que lo menciono es porque ha rediseñado mucho la labor del agente comercial bancario. Se volvió casi que un objetivo estratégico de las entidades financieras, y pues yo considero que es uno de como de los temas más importantes a tener en cuenta ahorita en la banca. Cómo prestarle a un cliente que viene con una afectación de ese nivel y cómo poder volver a confiar en él, ¿sí? Se sabe que esto fue un tema coyuntural, pero qué tanto, o más bien qué tan rápido se va a recuperar un cliente, cómo se rediseña el reglamento de riesgo para poder atender a los clientes, porque igual hay que seguir trabajando y hay que seguir prestando. Entonces, son muchos retos y desafíos que trajo la pandemia, y quería mencionar eso porque se está viviendo diariamente. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Fabián. Y es muy relevante lo que usted nos comenta, ya que usted pues tiene la oportunidad de trabajar en una entidad financiera. Sí, esa es la realidad del país. O sea, esta problemática
de salud, pues afecta a toda la economía está siendo afectada y todavía está siendo afectada hasta que se logre, ¿cierto?, la inmunización de rebaño, que quién sabe si se logra al menos en el primer semestre del próximo año, eso todavía no es seguro. Bueno, pero lo que sí es cierto es que sí, el gobierno y en este caso la superintendencia financiera, pues está tomando algunas políticas para eso, como usted dice, esos alivios, para que la gente pueda, sí, cumplir en cierto modo cumplir con sus deudas y que no colapse pues todo el sistema financiero, porque pues eso también afecta a toda la economía. Mm, ahí, pues yo he visto, ¿cierto? En los comentarios de, no sé, los gremios, pues ellos están también dando ideas, planteando posibles formas, ¿cierto? De, de, de hacer los préstamos, de cómo seleccionar, ¿sí? Esos clientes a los cuales van a prestar, qué condiciones son las que deben ahora cumplir, que posiblemente no eran las mismas condiciones que había antes, ¿cierto? Ahora se le están dando prioridad a otro tipo de indicadores, ¿sí? Y bueno, sí, como usted lo dice, eso es bastante importante y eso afecta a toda la economía, porque los que otorgan crédito, pues lo primero que se nos viene a la mente son los bancos, ¿cierto? Pero las empresas también, digamos, las grandes fábricas, ellos también ofrecen crédito a sus proveedores, ¿cierto? Y, perdón, a sus clientes, pues, que le compran, que les venden sus productos y ellos también es posible que ellos también tengan que realizar este tipo de alivios para que esos clientes puedan también nuevamente retomar sus labores como y en las volúmenes y frecuencias que hacían antes para que digamos ese ciclo de operación pues no se vea tan afectado, ¿cierto? Porque muy posiblemente el ciclo de operación se ha afectado, yo creería que a nivel nacional en todas las industrias, ¿cierto? Por ahí de pronto las industrias de ventas por internet son las que se han mantenido, ¿no? Pero eso es posible que no continúe, que no, porque digamos la gente empieza a comprar, luego compra y compra y compra, pero pues si está viendo que la economía no se está recuperando, posiblemente se hacía antes unas ganancias extras y ya no las puede hacer, pues va a llegar un momento que incluso esas enormes, esas cuantiosas ventas que se hacían por internet, pues no van a continuar con el mismo ritmo, ¿cierto? Eso también es posible. Bueno. Profe, una última acotación y es más como experiencia creo que Sí, alimenta mucho esto que va a decir. Yo tengo un cliente que fabrica productos de panadería a gran escala. Su, sí, su principal cliente es Mercadería SAS. sí, Y como para ejemplificar un poco todo lo que ha venido ocurriendo en este último año, pues es de conocimiento de todos que Mercadería SAS se acogió a ley de insolvencia temporal. No es la figura tradicional de ley de insolvencia, sino es una, digamos, que se estableció a raíz de la pandemia, que una permite pues nueva. a las empresas reestructurar toda su cartera y bueno, todas sus cuentas por pagar, en fin. Sí, Pues para ver el impacto, les cuento que ese cliente que traía un cupo naturalmente de crédito de 400 millones de pesos, con un sobregiro de 100 millones de pesos, un sobrecanje de 50 millones, lastimosamente en la evaluación de renovación de cupo, pues le cancelaron todas las líneas, precisamente pues ah, porque su cliente más importante, donde está concentrada el 86% de su cartera, pues a él le tocó de alguna forma buscar cómo a través de un factoring lograr tener un poco, vender. recuperar un poco de la cartera Exactamente. vencida. Obviamente eso le implicaba un gasto financiero ahí fuerte. Y pues aparte las expectativas de recuperación pues son muy lentas porque si su cliente más importante está en esa situación, pues a él le va a quedar muy complicado empezar a ampliar su portafolio con otros clientes
recobrar la confianza de los bancos. Y sé a través del financiero de la empresa que todos los bancos le cerraron las puertas. Entonces, muy complicado una empresa que vendía en el 2019 7.500 millones de pesos, en el 2020 bajó, pero no bajó tanto como otras empresas, pero a raíz de la decisión de su cliente más importante, miren todo lo que ocurrió. Y todo eso viene por pandemia. Mercadería tomó esa decisión pues, por los efectos de pandemia, pero también el detonante fue el paro y toda la situación que se vivió con la falta de abastecimiento en las últimas semanas, pues los llevó a tomar esa decisión. Entonces, pues, dense cuenta como lo impactante de algo tan, quizá que uno no pensaría que llegue tan a fondo, ¿no? Sí. Sí, muchas gracias por compartir esa experiencia y sí, efectivamente, eso fue lo que nos ocurrió aquí en Colombia fue una doble bomba, ¿no? Pandemia con, con manifestaciones, eso fue pero una bomba atómica. Y bueno, ya más o menos se está normalizando, pero digamos ese tipo de situaciones el gobierno lo tenía que haber previsto y haber actuado, sí, antes de que, digamos, ocurrieran esos bloqueos de las vías, que eso fue en parte lo que más afectó a la industria, ¿no? El que se pudieran llevar las mercancías de un lugar a otro para precisamente continuar con los procesos de fabricación o con la distribución y venta. Eso fue lo que causó, seguramente en el DANE más adelante van a mostrar las cifras de cuánto fue ese incremento, muy posiblemente el ministro diga que, que ese fue un outlier, que eso no, que eso fue algo muy temporal, que eso no va a afectar en la inflación, pero bueno, uno como cliente sí se ha afectado y las empresas por supuesto que también se han afectado. Bueno, gracias. Ahora veamos los árboles de decisión. Dentro de una óptica financiera, la generación de valor depende de la rentabilidad operativa de los activos netos y del costo promedio ponderado del capital. A su vez, la rentabilidad operativa de los activos netos depende de la productividad de los activos operacionales y su margen operativo. La productividad del activo operacional se explica por la productividad del capital de trabajo y la productividad del capital fijo. El margen operativo, ¿okay? El margen operativo está determinado por el margen bruto y el porcentaje de gastos de operación. Ahí lo estamos viendo en el cuadro, en la figura. De otra parte, el costo promedio ponderado de capital, ¿sí? Que ustedes conocen, que considera la proporción de deuda y de capital, ¿cierto? De los dueños, de los propietarios, pues depende del costo de las fuentes de financiamiento, deuda y patrimonio y la estructura de capital de la empresa. Para permitir una descripción gráfica del conjunto de relaciones y la dependencia existente entre las variables, pues ahí lo podemos observar en esa figura 1, donde se explican los factores que inciden en la rentabilidad operativa. Vemos ahí entonces que esa rentabilidad operativa, pues entonces está influenciada por la productividad del activo operacional y por el margen operativo. De la productividad del activo operacional, entonces, está relacionado con la productividad del capital de trabajo operativo, ¿sí? El KTO, de la productividad del capital fijo, ¿sí? Y de la productividad del capital de trabajo operativo, pues entonces se consideran los días de recaudo y los días de inventario, ¿cierto? Del margen operativo, entonces es importante analizar el margen bruto y el porcentaje de gastos de operación, y dentro del margen bruto, pues analizar las variables, las variaciones en los ingresos, variaciones en los ingresos operacionales y variaciones en el costo de venta. Y por el lado del porcentaje de gastos de operación, pues se analiza el porcentaje de gastos de administración y el porcentaje de gastos de venta. ¿Okay? Bueno, los árboles de decisión constituyen un instrumento de análisis que permite en principio expresar de forma gráfica y posteriormente bajo una esquematización matemática los diferentes caminos, variables, causas y efectos susceptibles de materializarse como producto de las acciones derivadas por los individuos participantes, no obstante de reconocer en todo caso que bajo condiciones de incertidumbre y de riesgo
convergen en cada fase elementos de tipo estocástico aleatorio, ¿cierto? Ya se acuerdan lo de estocástico, ¿no? Es algo que sigue un camino, ¿cierto? De bastante fluctuación y pues existen unos métodos para poder, por medio de la simulación, pues poder predecir ese tipo de variaciones. Ahora considérese un ejemplo típico en el cual tres individuos presentan intereses en conflicto, ¿sí? Pretenden apostar una moneda lanzándola 2 veces y anticipando su resultado, ¿sí? Ese es el típico ejemplo, ¿no? El de probabilidad. Las posibilidades se muestran allí en la figura número 2, ¿cierto? Entonces, se comienza al inicio, luego la posibilidad que haya cara o sello, y con cada una de esas, después por ejemplo, si cayó sello, se lanza nuevamente y puede nuevamente caer cara o sello. Y lo mismo con la cara, si cae cara, pues se vuelve a lanzar y puede haber entonces posibilidad de cara y sello. Entonces, todos los posibles resultados obtenidos a partir de 2 lanzamientos consecutivos de una moneda constituyen los elementos del espacio muestral que, si se denomina como A, ¿sí? Vamos a suponer que es A, pues será igual a sello, sello, ¿sí? Sello, sello, cara, perdón, sello y sello con sello cara, cara sello y cara cara, ¿cierto? O más sintéticamente a partir de sus iniciales, ¿sí? Lo mismo pero con SS en lugar de sello y sello cara, pues SC, cara sello CS y cara cara CC, ¿cierto? La idea es que el primer participante del juego se queda con la moneda si obtiene de forma consecutiva, ese es lo importante, o esa es digamos, la forma de ganar, ¿cierto? La idea es que el primer participante del juego se queda con la moneda si obtiene de forma consecutiva sello, sello, ¿sí? Entonces, el segundo jugador ganará si obtiene la combinación cara a cara. Finalmente, el tercer participante resulta ganador si obtiene una combinación no coincidente en el resultado, es decir, o sea, no coincidente es que sea diferente, ¿no? Es decir, cara sello o en su defecto sello cara, ¿cierto? La teoría más simple de probabilidades manifiesta que si un experimento con un número finito de posibilidades, tal y como aparece en el espacio muestral A, pues pretende concebir uno de esos eventos. El cálculo de la probabilidad, es decir, la posibilidad de ocurrencia de un fenómeno, se haya determinado por el cociente existente, ¿sí? La razón entre el número de posibilidades esperadas sobre la totalidad de casos posibles, ¿cierto? Eso es de probabilidad, un tema de estadística que muy posiblemente ustedes ya hayan visto. Entonces, en términos algebraicos lo tenemos allí, en términos algebraicos o matemáticos. Es simplemente la probabilidad bajo el espacio, en el espacio muestral A es igual al número de casos favorables del evento A sobre el total de eventos posibles. Entonces, la probabilidad del primer participante se define como la posibilidad de obtener la combinación sello-sello dentro del total de combinaciones factibles que equivalen al universo A y que está compuesto por 4 elementos. Así que su valor de probabilidad será 1/4. Sí, la posibilidad de obtener uno de sus posibles resultados es de 1/4, ¿cierto? Casos favorables del evento A sobre el total de eventos, que son 4, pues, ¿cierto? Y hay esas 4 posibilidades, cara a cara, sello-sello, sello cara o cara sello. ¿Okay? Entonces, de la misma forma, la probabilidad del segundo jugador será equivalente a la posibilidad de alcanzar el evento cara a cara dentro del total de eventos factibles considerados en el universo A, es decir, 4. Con lo anterior, la probabilidad de obtener ganancia para el segundo participante también es de 1/4. Finalmente, si no se considera un estricto orden de resultados, sino la combinación de los mismos, el tercer participante puede obtener el resultado, el que no es coincidente, sino cero cara o cara sello, que implica 2 posibilidades lógicas dentro del conjunto de eventos factibles del universo A, lo que implica que el valor de probabilidad, ¿sí?, ya no sería como el anterior de 1/4, sino que sería de 2/4. ¿Okay? En consecuencia, el resultado deseado en términos de probabilidad será mayor para el jugador 3 o el tercero, ¿cierto? Que a diferencia de los jugadores primero y segundo, cuyo porcentaje de probabilidad equivale a 1/4, que es 25% para cada uno, obtiene una probabilidad total del 50%, ¿cierto? 2/4 es 1/2, que es 50%. El tema de los árboles de rentabilidad financiera supone la existencia de un conjunto de factores relacionados e interrelacionados de forma permanente y continua en diferentes espacios de tiempo.
La dificultad más relevante al analizar este tipo de problemas es que el estudio de un evento supone un congelamiento impreciso de la realidad, ¿sí? Como tomar una foto, ¿no? En otras palabras, la información financiera captura un instante, un punto del tiempo, y lo que detenemos bajo la mirada de un fotograma, en realidad es una película en continuo movimiento. Este factor, por supuesto, tiene como su más conocido talón de Aquiles, ¿sí? Su problema, el hecho de que mediante una mirada estática del fenómeno se presume una inferencia válida para su óptica dinámica. Suena un poco confuso, pero bueno. Una dificultad adicional estriba en la suposición de un evento totalmente determinístico. Esto es que la rentabilidad, ¿sí? El costo o la generación de valor misma constituyen situaciones dadas como consecuencia de una mecánica no estocástica. Lo anterior implica que la rentabilidad constituye el efecto de decisiones concretas bajo un ambiente de certidumbre y donde basta con aplicar una serie de movimientos en las variables claves para obtener el resultado deseado. La principal diferencia existente entre los árboles de decisión, esto ya un poco más aterrizado, la principal diferencia existente entre los árboles de decisión y los árboles de rentabilidad reside precisamente en que mientras los primeros, o sea, los árboles de decisión, suponen que un evento histórico puede explicarse de manera determinística, ¿sí? En bloques, digamos, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Determinística, mientras los segundos, ¿sí? O sea, los árboles de rentabilidad, sugieren que un evento futuro puede presentarse como el resultado de un conjunto de factores de naturaleza probabilística, ¿sí? Bueno, la construcción de árboles de decisión se basa en la teoría de juegos, que constituye un instrumento de análisis cuando intervienen intereses en conflicto entre los agentes económicos. Al respecto, dos autores, Monsalve y Arévalo, sostienen que la forma más común de ilustrar un juego en forma extensiva es mediante un diagrama de árbol, ¿sí? Cada punto posible de una distribución del árbol lo llamamos nodo, ¿sí? Por convención y para saber dónde comienza el juego, al nodo inicial se le representa con un círculo vacío y todos los nodos siguientes se presentan como círculos llenos. Las ramas que parten de un nodo son las diferentes acciones disponibles al jugador en ese momento. Cada rama a su vez conduce a otro nodo, ¿cierto? Como una especie de como una espiral que va tomando diferentes caminos, ¿cierto? Como una especie de panal de abejas, ¿cierto? Entonces, cada rama a su vez conduce a otro nodo. Si no existen ramas que partan de cierto nodo, a este se le llamará nodo terminal, ¿sí? Obvio, terminal, el último. Y allí se asignarán los pagos de los jugadores. La incorporación de los árboles de decisión a la teoría financiera ha sido expresada con especial entusiasmo por el profesor Aswad Damodaran, ¿sí? Famoso profesor Damodaran, muy conocido en economía, quien señala que convencionalmente el riesgo de un activo o de una empresa tiende a encapsularse en un número, tras utilizar altas tasas de descuento o bajos cash flow. Además, su cálculo sugiere requerir asumir ciertos supuestos, ¿sí? La mayoría irreales, acerca de la naturaleza de ese riesgo. Para afrontar este problema se pueden considerar una forma diferente y potencialmente más informativa de valorar y presentar el riesgo de una inversión. Se podría aportar información respecto al valor de un activo, ¿sí? Una inversión, bajo distintos resultados o al menos subconjuntos de esos resultados. Y esto es lo que se hace con los árboles de decisión. Este enfoque es posiblemente el más completo para afrontar el riesgo discreto, ¿sí? La denominada teoría financiera tradicional considera que el manejo de indicadores y las relaciones entre variables comprometidas en el cálculo de los mismos constituye una herramienta suficiente para explicar los fenómenos de una empresa o mercado. Sin embargo, fenómenos como una noticia inesperada o lo que tenemos ahorita, una pandemia o sí, los bloqueos de vías, etcétera, una guerra o simplemente externalidades propias del entorno, ¿sí? Como por ejemplo la presencia de factores de naturaleza sociocultural, tienen una importante incidencia y la aplicación de árboles de decisión, ¿sí? Se requiere entonces usarlos y constituye una herramienta que permite anticipar una serie de escenarios posibles y los mecanismos de acción necesarios para tratarlos, ¿cierto? Los árboles de decisión también son útiles porque no solo permiten considerar el riesgo en cada una de las etapas, sino que ayudan a diseñar la mejor respuesta, dado un resultado determinado. Si ocurre X, habrá que hacer tal Z labor.
Vincular acciones y opciones a los resultados de eventos inciertos a través de árboles de decisión permite a las empresas considerar cómo actuar hoy ante riesgos y circunstancias diferentes. Como consecuencia, las empresas están preparadas para cualquier resultado que pueda suceder y así no verse sorprendidos. De acuerdo con Damorán, 2014. Bueno, la aplicación de herramientas computacionales en el análisis de decisiones económicas, financieras, gerenciales, constituye un factor que goza de creciente aceptación esencialmente por su maniobrabilidad en el estudio de relaciones e interrelaciones, cuya complejidad en la elaboración de cálculos, simulaciones, pronósticos, difícilmente podría llevarse a cabo con la precisión y agilidad de un ordenador y de un software especializado. Ejemplos de lo anterior son los programas como el eViews, el Stata, el StatGraphics, entre otros. Concretamente, WinQSB y el famoso SPSS, ¿cierto? Se presentan como instrumentos que permiten efectuar muestreo, programación dinámica, proyecciones, teoría y sistemas de inventarios, programación de jornadas de trabajo, procesos y cadenas de Markov, planificación de recursos, modelado de redes, ¿sí? Redes neuronales, etcétera, programación no lineal, PERT y CPM, programación cuadrática y árboles de decisión, entre otras posibilidades. El modelo propuesto se basa en el hecho de que las decisiones de inversión serán tomadas hacia el futuro y en consecuencia el punto de arranque implica las diferentes opciones de los individuos y en adelante la simulación de posibilidades a las que deberá hacer frente en cada nueva etapa del proceso de decisión. Por ejemplo, un inversionista podría estar interesado en aumentar para los próximos 5 años la productividad de los activos operativos. Para ello debe decidir si sus esfuerzos están enfocados en la productividad del capital de trabajo operativo o la productividad del capital fijo, ¿cierto? Esas son las dos fuentes pues, conocidas, las únicas que hay para incrementar el valor de las empresas, ¿sí? Para incrementar los ingresos. O una opción que combine estos dos elementos, obvio, según sus preferencias. Además, el inversionista debe pensar si el aumento de la productividad de los activos operacionales bastará para incrementar la rentabilidad de la actividad productiva. Probablemente el agente decisor puede suponer una estrategia paralela basada en generar un estímulo para el mejoramiento del margen de operación. No obstante, esta vía paralela de análisis supone que deberá decidir entonces la combinación de esfuerzos requerida para tal fin y su correspondiente asignación en el margen bruto o en los gastos operativos. La suma de las diferentes opciones de combinación entre las medidas que pretenden simular el comportamiento de la rentabilidad permite la comprensión de varios escenarios y sus potenciales políticas de trabajo. Bueno, la relevancia de la modelación financiera efectuada a través de los árboles de decisión posibilita advertir que existen alternativas diversas que a su turno implican la instantánea generación de diferentes escenarios, como lo vemos allí a mano derecha. Por ejemplo, si una empresa pretende incrementar sus niveles de rentabilidad hacia el futuro, puede considerar en tiempo presente una amplia gama de situaciones que debe advertir, ¿cierto? Por ejemplo, que la productividad del capital operativo sea baja, mientras que la productividad del capital sea alta y que al mismo tiempo el margen bruto sea medio, ¿sí? O sea, varios factores que interactúan al mismo tiempo. Y los gastos operacionales sean bajos. Todas esas posibles combinaciones probabilísticas conducen a la existencia de escenarios probabilísticos para la productividad del activo operativo y el margen de operación, lo que finalmente origina una amplia cantidad de escenarios para la rentabilidad a las que el inversionista y la empresa deben hacer frente mediante la anticipación de política económica o financiera. Como vemos allí en la figura número 3, que es el modelo propuesto de árbol de decisión financiera basado en la frontera de posibilidades de la productividad del capital operativo, ¿cierto? Pues se presenta de forma más concreta la cantidad de escenarios que una empresa puede advertir, ¿sí? O que puede surgir como consecuencia de productividades del activo operativo esperadas, que en efecto dependen a su vez de las decisiones suscitadas en la productividad del capital operativo. Aun cuando lo anterior puede pretender un cambio temporal en la forma de analizar el comportamiento de la rentabilidad, o dicho de otra forma, sugerir un estudio desafiante enfocado hacia el futuro bajo la premisa de considerar las implicaciones venideras experimentadas como fruto de decisiones presentes, es relevante considerar 3 aspectos que no pueden pasar inadvertidos frente al tratamiento teórico y de modelación para el estudio de esta clase de fenómenos económicos y financieros: las alternativas de decisión y sus probabilidades de ocurrencia asociadas y las consecuencias de un evento. ¿Ok?
Entonces ahí vemos en esa figura número 3 como las decisiones pueden tener entonces una productividad de capital operativo 1, puede ser una decisión, otro puede ser productividad de capital operativo 2, productividad de capital operativo N, ¿sí? En las que sean N. Y a partir de allí, entonces, por ejemplo, una productividad del activo operativo 1, una productividad del activo operativo 2, una productividad del activo operativo 3, ¿sí? Con respecto a la productividad del capital operativo 1, y eso genera a su vez una rentabilidad 1, una rentabilidad 2, el otro una rentabilidad 3, una rentabilidad 4, y así sucesivamente. Conclusiones. Al determinar la cantidad apropiada o nivel adecuado de los activos corrientes, la administración debe considerar la compensación entre rentabilidad y riesgo. Segundo, los dos aspectos clave en la administración del capital de trabajo son determinar qué nivel de activos corrientes conviene mantener y cómo financiar los activos corrientes. Estas dos facetas son interdependientes, por lo tanto, deben considerarse de manera conjunta. Cuando todo lo demás permanece igual, una empresa que sigue una política conservadora, si supongamos, para mantener niveles altos de activos corrientes, debe estar en mejor posición para utilizar con éxito los préstamos a corto plazo que una que mantiene agresivamente niveles bajos de activos corrientes, ¿cierto? Tercero, si la empresa adopta un enfoque de cobertura contra riesgos, ¿cierto? Hacer coincidir al vencimiento para el financiamiento, pues cada activo se compensaría con un instrumento financiero, ¿sí? Como un CDT, del mismo plazo de vencimiento. Las variaciones estacionales o de corto plazo en los activos corrientes se financiarían con deuda a corto plazo. Los componentes permanentes de los activos corrientes y todos los activos fijos se financiarían con deuda a largo plazo o capital de accionistas, que eso es lo recomendado. Cuanto más largo sea el programa de financiamiento de vencimiento compuesto utilizado por la empresa, menor riesgo implicará ese financiamiento. Sin embargo, cuanto más largo sea el plazo de vencimiento, pues más costoso será el financiamiento. En consecuencia, tenemos todavía otra compensación entre riesgo y rentabilidad. ¿Okay? Bueno, ¿alguna pregunta o duda? No, profe, está claro, la verdad, con la información. Bueno, ahorita de pronto no lo entienden con esta última parte, yo sé que estaba un poco compleja, sin embargo, pues yo les voy a dar estas diapositivas para que lo analicen con un poco, con más paciencia y con más detalle, ¿cierto? Pero bueno, lo importante es que ustedes vean cuáles son como las ventajas de utilizar estos árboles de decisión. Y bueno, ustedes saben que también dentro de esta actividad del paso número 4, ustedes tienen que, no sé si ya vieron una plantilla que hay, que se llama inductores de valor, en el cual ustedes tienen que registrar esos cálculos dentro de esa plantilla. ¿Alguien de ustedes ya la empezó a desarrollar? Yo, profe, yo ya empecé a trabajar un poco sobre la plantilla. Ok. Hay, ¿Y hay- alguna duda? sí, hay unos indicadores que están asociados a la parte del capital vía acciones. Mi empresa no tiene acciones ni el caso de estudio tampoco. Eso es capital, como una Yo sociedad sé, limitada. limitada. Sí. Entonces, esos indicadores no sé si se pueden dejar en cero, pero, o qué se hace respecto, porque pues si no hay diligencian, arriba, todo está, eso para un solo indicador arriba que Está afectado. Sí, une va. todos los indicadores. En el momento que sea cero, pues muy posiblemente afecte realmente Ujú. el indicador de arriba. Entonces no sé si realmente sea conveniente diligenciar a todo o simplemente diligenciar los campos que apliquen para la empresa que cada uno está trabajando. Lo que usted acaba de mencionar es cierto, sí, yo también cuando vi eso también me puse a pensar en eso y sí, lo que ocurre es lo siguiente, ese modelo es tomado de las economías avanzadas, ¿no? En las economías avanzadas, ¿qué podemos decir? Muchas empresas, incluso medianas, ¿cierto? Pues están en acciones porque ellos confían mucho en el mercado de capitales, ¿cierto? Entonces, esa es una fuente de financiación que utilizan muchos tipos de empresas y por eso posiblemente ellos creen que todas las empresas entonces tienen acciones y pues que se puedan hacer esos cálculos, pero así como usted acaba de mencionar, no, eso no ocurre en la realidad y menos en Colombia y en América Latina,
pues yo lo que recomendaría es, por ejemplo, dejar una nota en ese indicador y podría ser que, claro que no es lo correcto, pero podría de pronto colocar que un porcentaje, ¿cierto? Es lo que se consideraría que es un porcentaje, pues podríamos decir que de las ventas, podríamos decir que es lo que corresponde a esas acciones comunes, ¿cierto? Son las acciones comunes, creo, o las preferentes. Pues sí, es que hay unos indicadores que se llaman acciones y ahora hay otros indicadores que hablan como de instrumentos financieros, como si tuviera algún tipo de inversión en bonos o tuviera algún tipo de... Entonces hay varios que, pues que no. Sí, eso es cierto. Mm, mm. No, y es que eso depende de cada empresa, ¿no? Bueno, voy a preguntarle al docente que diseñó ese curso, voy a manifestarle eso, a ver él qué me dice, y pues yo se los hago saber. Sin embargo, por favor, vayan diligenciando los demás indicadores, ¿ok? Pues eso, profe, vamos montando lo que hemos avanzado. Creo que te puso una fecha para mañana, creo que es para en el foro para presentar A ese avance. la individual. Sí, señor, y eso hace parte de la individual, los Ok. indicadores. Bueno, Entonces, no es que sea presentamos nomás. obligatoriamente que lo tengan que entregar, eso es como un patrón, ¿no? El individual, igual tienen plazo hasta, sí, la fecha de cierre para lo demás. Sin embargo, les pido por favor que vayan adelantando, que vayan haciendo los avances, sobre todo ahora que estamos en festivo, vayan por favor adelantando. Yo voy a consultarle mañana al profe y les escribo por WhatsApp y por Skype lo que él me conteste. Bueno. Listo, profe, gracias. Ok, gracias a usted, Robert. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Por favor, me confirman. No, estoy viendo, solamente se han registrado 4. Voy nuevamente a compartir el enlace para que por favor se registren los demás. Gracias, profe. Bueno, mis ladies. Listo, ahí les volví a compartir. Por favor, regístrense antes de abandonar, ¿ok? Muchas gracias a todos, que pasen una feliz noche, que descansen y bueno, que aprovechen este puente. Feliz noche, muchas gracias. Feliz Ok, noche, gracias. con mucho gusto. Feliz noche para todos.